Muy bien, buenas tardes con todos. El día de hoy vamos a desarrollar lo que es el tema de tórax parietal, que vendría a ser la segunda parte o la continuación de Anato 1. Empezamos con tórax parietal, vamos a ver lo que es jaula torácica, vamos a ver costillas, vamos a ver vértebras y para finalizar veremos lo que son la glándula mamaria. Empezamos con caja torácica. La caja torácica es un conjunto de huesos que va a estar marcado o delimitado por lo que es el esternón, las costillas y las vértebras torácicas. Pero para una delimitación más técnica o más específica, nosotros tenemos que hacerlo mediante dos líneas, que es la línea media anterior y la línea media posterior. La línea media anterior va a estar delimitada por lo que es el esternón, propiamente dicho. En la línea media posterior solamente va a estar delimitado o marcado por lo que son las vértebras torácicas o dorsales, mientras que lateralmente va a estar unido a lo que es las costillas, ¿verdad? Las costillas con su cartílago costal en común. Dentro de esta caja o jaula torácica nosotros vamos a encontrar órganos de vital importancia como son los pulmones, es el corazón y lo que son los órganos mediastinales. El esternón, como ustedes lo podrán apreciar, se encuentra en posición central. Es un hueso plano que va a presentar dos bordes, dos caras, una cara anterior y lo que está por detrás sería la cara posterior, dos extremos, un extremo superior y un extremo inferior. El hueso esternón como tal es la unión de tres partes que son el mango manubrio, el cuerpo del esternón y la apófisis chifoides. La apófisis chifoides es muy importante porque ahí se va a lograr la inserción de la línea alba, que es una aponeurosis. Esta línea alba se va a insertar, como repito, en la apófisis chifoides y va a llegar a lo que es la sínfisis pubis, para ser más específicos, en el borde superior. Ahí tenemos a lo que es al esternón con lo que es la unión propia de sus costillas mediante los cartílagos costales y lo que es la clavícula. En el esternón, especialmente el manubrio, nosotros vamos a encontrar lo que es las escotaduras, la famosa escotadura yugular y la escotadura clavicular. La escotadura yugular y la escotadura clavicular. En la escotadura clavicular, como su nombre mismo lo dice, se va a insertar lo que es la clavícula. Acá tenemos a la clavícula insertándose en lo que es en la escotadura clavicular. Y en la escotadura yugular va a pasar el ligamento interclavicular, es decir, va a conectar clavícula izquierda con la clavícula derecha. Tenemos también que en el mango manubrio va a presentar un cartílago costal para la primera costilla. En los bordes del esternón vamos a presentar lo que son los cartílagos costales o llamados también, escotaduras costales. Encontramos acá la primera escotadura costal para la articulación con el primer cartílago costal, la segunda, la tercera, la cuarta, la quinta, la sexta y la séptima escotadura costal. Y entre ambas escotaduras costales vamos a encontrar lo que son las escotaduras intercostales. También encontramos en lo que es más o menos a nivel del segundo cartílago costal, encontramos el ángulo de Lovis, ¿ya? A la altura del segundo cartílago costal. Muy bien, ahí tenemos cartílagos costales, ¿verdad? El primer cartílago costal, no se vayan a olvidar que se inserta en lo que es el manubrio. El resto se va a insertar en lo que es el cuerpo del esternón. Una anotación acá es que en el séptimo o en la séptima escotadura intercostal, en la escotadura costal se va a articular lo que es un cartílago costal común, que más adelante lo vamos a ver que es la unión de la costilla 8, 9 y 10, como su nombre lo dice, formando un cartílago común. Acá, ¿no? Acá tenemos a la séptima costilla en el séptimo o en la séptima escotadura costal, pero la costilla 8, 9 y 10 van a pegarse, unirse al séptimo cartílago costal, formando como si fuese un cartílago costal común, uniéndose en lo que es la séptima escotadura costal. Algunas variantes anatómicas de lo que es el tórax
encontramos primeramente al famoso tórax en embudo, pectum excavatum o tórax excavatum. Nosotros sabemos que el tórax, como lo dijimos, se encuentra en posición anterior. Bueno, en esta variante anatómica lo que hay es una depresión en la parte posterior del esternón y de los cartílagos costales inferiores, formando como una especie de embudo. Luego tenemos al tórax entone. Este tórax se caracteriza porque ambos diámetros, especialmente el diámetro antero-posterior, es simétrico o igual, pero este siendo bilateral, es decir, tanto el lado derecho como el lado izquierdo, que es muy diferente al tórax sifoescoliótico, que este más es propenso por una deformación o una desviación de lo que es la columna vertebral a nivel de las vértebras torácicas. Tenemos al tórax carinatum, o lo que es conocido como quilla de barco. Este se caracteriza porque hay una protrusión en la parte anterior del tórax, ¿ya? La otra, que era el pectum excavatum, era una depresión. Esto es lo contrario, lo opuesto. Este es más bien una protrusión. Luego vemos a las costillas. Bueno, las costillas vamos a delimitarlas porque estas presentan lo que son un borde posterior que se va a articular con las vértebras y un borde anterior que se va a articular con lo que es el cuerpo del esternón, o puede ser el mango o manubrio del esternón. Muy bien, en lo que es las costillas, nosotros vamos a delimitarlo, como lo vuelvo a repetir, una extremidad posterior, un cuerpo o parte media y una extremidad anterior. En lo que es la extremidad posterior vamos a encontrar lo que es la cabeza. En la cabeza vamos a encontrar lo que son las carillas articulares, una carilla articular superior y una carilla articular inferior. ¿Qué va a pasar en esas carillas? Bueno, en la carilla articular superior las vértebras se va a articular con lo que son las vértebras que están por encima de esta costilla, y en la carilla articular o la carilla articular inferior se va a articular lo que es con el cuerpo de la vértebra. Entre ambas carillas vamos a encontrar un tubérculo, el famoso o cresta costal o tubérculo costal, que está relacionado con los discos intervertebrales. Encontramos también en la extremidad posterior lo que es un cuello, y encontramos lo que es el tubérculo propiamente dicho. Este tubérculo va a participar en la articulación constotransversa. ¿Por qué? Porque se va a articular con lo que es la apófisis transversa de la vértebra correspondiente. Y en la parte anterior o extremidad anterior vamos a encontrarlo unido lo que es a un a un cartílago costal, que se va a unir a lo que es al cuerpo del esternón. Dentro de las características de las costillas tenemos que, bueno, ya sabemos que son 12 costillas en total, de los cuales 7 son verdaderas, o sea, 7 se van a unir a las escotaduras costales sin ningún problema. 3 son falsas, que son la octava, la novena y la décima costilla. Estas se van a pegar al séptimo, a la séptima costilla se van a unir formando un cartílago costal común, que ya lo hemos visto, ¿no? Acá está, ¿no? La octava, la novena y la décima van a formar como una especie de cartílago costal común uniéndose a la séptima. Tenemos dos flotantes, que son la onceava y la doceava, y algunas características que la sexta y la octava costilla son las más anchas. Algunas costillas también ya no presentan dos carillas articulares como son las de acá, sino que manifiestan una carilla articular, que por lo general son la primera, la onceava y la doceava. Algunas bibliografías consideran a la décima también. Ahí tenemos lo que es la primera y la segunda costilla. Bueno, acá tenemos otro repaso más del esternón. Tenemos las costillas verdaderas, tenemos las costillas falsas, que son las de color amarillo, que se van a pegar al cartílago costal número 7, que es el de acá. Se pegan la octava, la novena y la décima formando un cartílago costal común. Tenemos las costillas que son flotantes. Muy bien, luego pasamos a lo que son las vértebras. Bueno, las vértebras son un conjunto de huesos que su mismo nombre lo dice, van a estar unidas formando lo que es parte de la columna vertebral. Encontramos que las vértebras se caracterizan porque tienen cuerpo, tienen hemicarillas costales superiores, hemicarilla costal inferior. Acá debe ser inferior. Bueno, las hemicarillas se van a articular con las costillas.
Estas, recuerden, en las costillas, en la cara articular, teníamos una cara o una cabeza articular superior y una carilla articular inferior. Bueno, justamente es por eso que se van a articular en esta posición. Encontramos lo que es la apófisis espinosa, una carilla costal transversa, y luego también encontramos las carillas articulares. Dentro o delimitado entre el cuerpo y lo que es la lámina, encontramos lo que es el agujero vertebral, ¿verdad? El agujero vertebral por donde va a pasar la médula espinal. Luego encontramos también lo que son carillas costales superiores, encontramos un pedículo, encontramos una lámina y su apófisis espinosa. Algunas características particulares de cada vértebra: tenemos que las dorsales, el cuerpo, las dorsales, presenta una carilla articular en la cabeza costal. Sus apófisis espinosas son no bifurcadas, esta es una diferencia muy notable. Su agujero vertebral también es muy notable, redondo. Su apófisis transversa dice que las carillas articulares presentan una articulación para el tubérculo costal. Acá tenemos a las apófisis espinosa, como verán, no son bifurcadas, iguales que las lumbares, no son bifurcadas, solo que el agujero vertebral de acá es redondo y el de acá es triangular. Se diferencia esta con esta porque, claro, primeramente el agujero vertebral tiene forma triangular, pero su apófisis espinosa, como lo ven, es bifurcada. En cambio, esta no es bifurcada. Algunos reparos anatómicos de las vértebras torácicas. Bueno, no solamente de las vértebras torácicas y abarcados, sino que también de las vértebras cervicales y dorsales, cervicales, lumbares y las torácicas como tal. Dentro de las cervicales y lumbares, nosotros tenemos que todas las vértebras cervicales y lumbares van a pasar por una línea media imaginaria, o por el borde superior del cuerpo de la vértebra que se encuentra por debajo de ella. Tanto T1 como T3 también manifiestan estas características. En cambio, desde T4 a T7, la apófisis espinosa de la vértebra superior llega a lo que es la parte media del cuerpo de la vértebra inferior, pero eso solamente es desde T4 hasta T7, o sea, T4, T5, T6 y T7. En cambio, las vértebras T8 a T12, la apófisis espinosa pasa por debajo del cuerpo de la vértebra inferior que se encuentra. Tenemos desde T8 hasta T12. Dentro de los reparos anatómicos vamos a encontrar lo que son, la primera vértebra T1, torácica 1, va a pasar o delimitar lo que es el vértice del pulmón. O sea, si yo identifico la vértebra torácica o T1, encontramos lo que es el vértice del pulmón. Si yo paso por T2, por la vértebra T2, vamos a encontrar o delimitar lo que es la escotadura yugular. La escotadura yugular. Esta escotadura yugular se va a encontrar en T2 solamente en hombres. En mujeres, algunas bibliografías mencionan que se encuentra a nivel de T3. Encontramos en T3 lo que es el origen de la espina del omóplato. Todo esto es la espina del omóplato. En T3 es el origen, ahí se origina lo que es la espina del omóplato. Y bueno, más adelante en T7 veremos que se encuentra el ángulo inferior del omóplato. A este nivel, a nivel de T7, vamos a encontrar lo que es el ángulo inferior de la escápula u omóplato. En T4 nosotros vamos a presentar lo que es el ángulo external o llamado ángulo de Lois. ¿Recuerdan? El ángulo de Lois, no confundirlo con ángulo de Luis, que es la bifurcación de la tráquea. A nivel de T4 ahí encontramos el ángulo de Luis también, pero en el T4, a nivel de T4, en lo que es el esternón encontramos lo que es el ángulo external o de Lois. También encontramos que a nivel de T4 es donde termina la aorta ascendente, y comienza lo que es la aorta descendente. También en T4 vamos a ver que a nivel de esa vértebra va a iniciarse o va a desembocar, la vena cava superior en lo que es la aurícula derecha. Muy bien, y esta es la carina, ¿no? La carina es el último cartílago de la tráquea que va a demarcar o delimitar lo que es la bifurcación de dicha estructura, ¿no? Ahí se encuentra la carina, o también lo puedes encontrar como la bifurcación de la tráquea. A este nivel, T4, la carina. Muy bien, encontramos que a nivel de T5, T6, T7 y T8 va a pasar el conducto torácico.
Este conducto torácico deriva de la cisterna de Peque o del quilo. Ahí va lo que es circular la linfa. Este conducto torácico a nivel de T5, el conducto torácico está a la izquierda del esófago. Este es tu esófago. El conducto torácico a nivel de T5 se encuentra a la izquierda del esófago. A nivel de T6, lo que es el conducto torácico está por detrás del esófago. Como lo verán, acá está demarcado, delimitado con unas líneas verdes, que quiere decir que pasa por detrás del esófago. A nivel de T7 y T8, o principalmente T7, a nivel de T7, el conducto torácico pasa a la derecha, pasa por la derecha del esófago. Muy bien. Luego tenemos que a nivel de T5, o sea, las vértebras T5, T6, T7 y T8 son muy importantes. ¿Por qué? Porque ahí se va a dar lo que son las proyecciones de lo que es el corazón y lo que es el saco pericárdico. Luego tenemos que a nivel de T8 va a pasar lo que es la vena cava inferior. Este es el músculo diafragma. Recordemos que el diafragma tiene 3 hiatos. Entonces, a nivel del hiato para la vena cava inferior va a pasar dicha estructura, pero a nivel de la vértebra T8. Luego tenemos que a nivel de T10 tenemos otro hiato en el diafragma, que es hiato esofágico. Va a pasar el esófago, pero este se va a pasar a nivel de T10. En cambio, en el último hiato de lo que es el diafragma, que es hiato para la arteria aorta, que se encuentra a nivel T12, ahí recién va a salir la aorta. ¿Con quién va a salir? Con su conducto torácico y con la vena ácidos. La toracocentesis es la que me va a permitir la extracción de la acumulación anormal, bien sea de líquido o de aire, lo que es la pleura visceral y lo que es la pleura parietal, mediante la inserción de una aguja percutánea entre lo que es los espacios intercostales, preferentemente entre la octava costilla y la novena costilla. Ahí se va a iniciar lo que es la toracocentesis. Algunas bibliografías lo mencionan, para ser más específicos, en la línea axilar posterior, o algunos lo dicen como la línea axilar media. No se vayan a olvidar, entre el octavo y el novena costilla. Ahí se va a dar. Muy bien. Dentro de la musculatura vamos a encontrar lo que son, levantando primeramente superficial, el pectoral mayor. Debajo del pectoral mayor encontramos al pectoral menor, encontramos a lo que es los serratos, ¿verdad? Encontramos a lo que son los rectos, encontramos los oblicuos externos, los oblicuos internos. Vamos a encontrar la musculatura respectiva, que está formada por los intercostales y los transversos. En los intercostales externos, nosotros tenemos que conocer que los intercostales externos son 11 pares de músculos, 11 al lado derecho y 11 al lado izquierdo. Y sus fibras musculares, estas fibras se caracterizan porque discurren oblicua y antero-inferiormente. ¿Ok? Su inserción superior, abarca lo que es el borde superior de las costillas superiores, borde inferior de las costillas superiores, y su inserción inferior es el borde superior de las costillas inferiores. Acá es borde inferior de las costillas superiores y acá es borde superior de las costillas inferiores. Su inervación va a estar dada por los nervios intercostales, que van a discurrir de manera oblicua o en toda su extensión de la costilla, los nervios intercostales desde T1 a T11, y su función principal es la inspiración. Luego tenemos a los músculos intercostales internos. Estos se caracterizan porque de igual manera son 11 pares de músculos y sus fibras musculares discurren opuestas a los que son los músculos del intercostales externo, ¿no? Las fibras del intercostal externo discurrían de manera oblicua y antero-inferiormente, ¿verdad? Estos son opuestos. Y su inserción superior se va a dar en el borde lateral del surco costal, y su inserción inferior se va a dar en lo que es el borde superior de lo que es la costilla inferior. De igual manera, su inervación está dada por los nervios intercostales desde T1 a T11 y su función es la expiración. Luego tenemos a los intercostales íntimos.
Esta característica de los músculos intercostales íntimos es que entre los intercostales íntimos y los intercostales internos va a circular lo que es, o va a pasar lo que es el van intercostal, que es vena, arteria y nervio intercostal. Su inserción superior va a ser lo que es en el borde medial del surco costal de la costilla superior. En el borde medial, como vemos acá, encontramos al borde medial. Todo este es el borde medial, porque lo que está acá, lo que estoy apuntando es el borde lateral, donde va a estar lo que es la inserción superior del intercostal interno. En cambio, en el intercostal íntimo, su inserción superior va a ser en el borde medial del surco costal de la costilla superior, y la inserción inferior va a ser en la cara interna, como ven, en la cara interna, acá, en la cara interna de la superficie superior de la costilla inferior. Esta es una costilla inferior y esta es una costilla superior. Dentro de su inervación va a estar dada por los nervios intercostales desde T1 hasta T11, y su función va a ser sinérgica con los músculos intercostales internos. Luego tenemos a los músculos subcostales, que bueno, su inserción superior va a ser en lo que es la superficie interna. Ya hemos visto la superficie interna de las costillas inferiores, y la inserción inferior va a ser lo que es en la superficie interna de la segunda o tercera costilla inferior, ¿no? Dentro de su inervación, de igual manera que la anterior, y su función va a ser deprimir o suprimir las costillas. Deprimir, o sea, las va a descender. Muy bien. Luego tenemos a lo que son los músculos torácicos transversos. Dentro de estos, su inserción superior va a ser en el borde inferior y superficie interna de lo que es de la segunda a la sexta costilla. Bueno, acá tenemos a la tercera, ¿no? Pero en la bibliografía que yo me he basado dice en la segunda hasta la sexta costilla. Y en la inserción inferior vamos a encontrarlo nosotros que es en la cara inferior de la superficie profunda del cuerpo. Estamos en el cuerpo del esternón y llega a lo que es la apófisis chifoides. Dentro de su inervación es igual que los anteriores, y su función es deprimir los cartílagos, ¿verdad? Los cartílagos, porque está en relación con los cartílagos costales. Ahí tenemos de nuevo el músculo intercostal externo, el intercostal interno y el intercostal íntimo. Entre el intercostal íntimo y el intercostal interno va a circular lo que es el van intercostal. Muy bien. Luego tenemos a la región mamaria. La región mamaria, vamos a hablar lo que es la mama, que está ubicada entre la segunda y la sexta costilla, más o menos acá, entre la segunda y la sexta costilla, ¿verdad? Ahí están los límites, un límite superior, segunda costilla, sexta costilla, límite inferior. En los límites mediales encontramos lo que es el borde lateral del esternón, y en lo que es, este es medial, y en lo que es lateral encontramos a la línea medio axilar. Recordemos que hay tres líneas axilares: la línea axilar anterior, que está demarcada por el músculo pectoral mayor, la línea axilar media, que es propia de la axila, y la línea axilar posterior, que está demarcando lo que es el músculo dorsal ancho. Pero en este relieve nos estamos basando en lo que es la línea medio axilar. En el primer plano encontramos lo que son la areola, que es la región más pigmentada y va a presentar lo que son nódulos de Morgagni, que van a estar o son cuerpos o son corpúsculos repletos de terminaciones nerviosas. Para más seguridad, los corpúsculos de Meissner. Y en el centro de esta área pigmentada vamos a encontrar lo que es el pezón, ¿verdad? De mayor sensibilidad. Luego tenemos en el segundo plano, encontramos lo que son los conductos galactóforos, ¿verdad? Se reúnen para formar un conducto en común. Ahí tenemos los conductos galactóforos. En el tercer plano encontramos la fascia del pectoral mayor. Ojo, la mama está por delante de este músculo, que es el músculo pectoral mayor. Este es el músculo pectoral menor. Si queremos delimitar la segunda, tercera, cuarta, quinta, y esta es la sexta costilla. Por eso está entre la segunda y la sexta costilla. Bueno, algunas características de la mama es que presenta irrigación de la arteria mamaria interna, que es rama de la subclavia, y la arteria torácica lateral. Para los que llevaron conmigo lo que era este brazo, vimos lo que eran las colaterales, ¿verdad?, de la arteria axilar. Dentro de una colateral de la arteria axilar encontramos a la torácica lateral, o llamada también mamaria externa. Bueno, la mama presenta lo que es, o la glándula mamaria presenta lo que son 20 a más lóbulos, y su unidad básica es el lobulillo glandular.
Dentro de sus ligamentos presenta un ligamento conocido como el ligamento suspensorio de Cooper. Este ligamento lo que va a darle es movilidad y suspensión. Y dentro de su inervación vamos a encontrar lo que es el cuarto y sexto nervio intercostal. Lo que estamos viendo acá es como una especie de prolongación. Esta prolongación se le conoce como la famosa cola de Spencer. Ahí tenemos la arteria, para los que llevaron conmigo el tema de brazo, teníamos que esta era la arteria subclavia. Cuando pasaba debajo de la clavícula se convertía en arteria axilar. La arteria axilar emitía colaterales. Una era la toracoacromial con sus ramas, rama deltoidea, rama acromial, rama clavicular, rama deltoidea y lo que era la rama torácica lateral o mamaria externa. Esta es la arteria mamaria externa, ¿verdad? Muy bien, pero también no solamente recibe irrigación de esta, sino también de la torácica interna, que es rama de la subclavia, que si no me equivoco vendría a ser la de acá, la torácica interna, porque este es el tronco o el tronco tirocervical. Esta vendría a ser lo que es la arteria mamaria interna. Muy bien, y eso ha sido todo conmigo. Espero que les haya servido. Muchas gracias.